Primera de Samuel, capítulo 20, voy a escoger algunos versículos y pongámonos de pie en respeto a la palabra de nuestro Dios. Dice este texto de la siguiente manera. Después David huyó de Naiot a Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Esto es algo interesante. Si alguien leyera este capítulo sin saber el contexto, hey, ¿cómo es posible que David va a buscar ayuda con Jonatán, hijo de Saúl, el cual lo quiere matar? ¿Por qué David está tan seguro que Jonatán le va a ayudar? Después de todo, es el príncipe, es el hijo del hombre que lo quiere matar. Miren el versículo número 4 lo que nos dice. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Versículo 7. Y si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Versículo 8. Miren las palabras que dice, harás pues misericordia, y subrayen esa palabra que es muy importante. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová. Otra palabra importante, pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Es interesante que David estaba seguro de que Jonatán haría misericordia con él, no por su amistad, sino por el pacto con Dios que ambos habían hecho. Versículo número 12. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Dios está involucrado en esta amistad de pacto y misericordia. Jehová, Dios de Israel, sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o al tercer día, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Jonatán le promete a David que le va a decir si su padre lo quiere matar o no. Versículo 14, miren lo que dice. Dice Jonatán, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová. Nuevamente subrayen esas palabras. Misericordia de Jehová para que no muera. Se repite la palabra misericordia. Versículo 15. Y no apartarás tú misericordia nuevamente de mi casa para siempre. 3 veces se menciona la palabra misericordia entre estos jóvenes. ¿Qué tendrá de especial esa palabra que los dos la han mencionado? Miren lo que dice el resto del pasaje. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto, palabra importante, con la casa de David. Nuevamente se menciona esta palabra de pacto junto con misericordia, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Versículo 17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. 2 veces se menciona la palabra amor. Por lo visto, la amistad de Jonatán y David está reflejando algo más que una relación agradable entre amigos, ya que se describe con palabras muy doctrinales como pacto, misericordia, amor. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a reflejar esa misma amistad de estos dos jóvenes para honra y gloria de nuestro Dios. Queridos hermanos, qué importantes son tus amigos.
Pero ¿sabes? En realidad, ¿sabes tú cuáles son las características de un buen amigo? Porque debes de tener cuidado, ya que las amistades tienen el poder de influenciarte grandemente. Dice Primera de Corintios 15:33, no erréis, no te equivoques, las malas conversaciones o amistades corrompen las buenas costumbres. Debes de escoger muy bien tus amistades y de tener un criterio como lo tenía el salmista del Salmo 119. En el versículo 63 él dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ese era el criterio del salmista. Por eso, querido hermano, cuida tus amistades porque van más allá de solo una relación afectiva. Ellas tienen implicaciones espirituales. En este capítulo nosotros vamos a estudiar la amistad precisamente entre David y Jonatán. De hecho, el nombre David se menciona 24 veces en este capítulo 20 de Primera de Samuel. Y el nombre de Jonatán se menciona 29 veces. Hemos estudiado que esta amistad no sucedió por accidente, no sucedió al azar. Dios misericordiosamente y en su providencia envió a Jonatán a la vida de David. Había un propósito divino detrás de esta relación de amigos, ya que Jonatán debía de cumplir una misión que Dios le daría. Esta relación iba más allá de una interacción agradable, llena de afección. Jonatán no lo sabía, pero sería usado para fortalecer, para ayudar y para proteger de quien vendría más adelante, el Señor Jesucristo. De hecho, el Nuevo Testamento comienza con las siguientes palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. David. Esta amistad es ejemplar porque apunta a una realidad espiritual más profunda que nos enseña lo que es un verdadero amigo. Aquí en este capítulo nosotros vamos a encontrar 3 veces la palabra misericordia, que en hebreo es la palabra Hesed. Y es la traducción, esta palabra se traduce de diferentes maneras en diferentes Biblias, diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Reina Valera 1960, que es la que yo uso, usa la palabra misericordia para Hesed. Pero si ustedes usan la Nueva Versión Internacional, van a ver la palabra lealtad, leal. La Biblia, Dios habla hoy, usa la palabra favor. La Biblia, palabra de Dios para todos, usa la palabra bondad. Y la Legacy Standard Bible, que es la que usamos en inglés, usa 2 palabras: bondad amorosa. ¿Por qué? ¿Por qué tanta variación para esta palabra en hebreo? ¿Por qué no es traducida de la misma manera en cada versión de la Biblia? Simplemente porque no existe una palabra ni en español ni en inglés que incluya todo lo que significa Hesed. El diccionario Vine dice que es una palabra muy importante en el vocabulario teológico y ético del Antiguo Testamento. Es una palabra muy importante. La palabra incluye un amor constante, bondad, misericordia, fidelidad y devoción. Y todo esto envuelto en un pacto. La palabra destaca 3 elementos: amor, lealtad y compromiso. Amor, lealtad y compromiso. Si falta uno de estos elementos, se pierde su riqueza. Por ejemplo, si se incluye amor sin compromiso, el pacto se convierte en sentimentalismo. Si se incluye compromiso sin amor, el pacto se va a convertir en una obligación. Si se incluye amor sin fidelidad, sin lealtad,
ese pacto tarde o temprano se va a romper, se va a quebrar. Quizá una frase que se aproxima más a su definición sería amor leal de pacto. Amor leal de pacto. La figura del matrimonio nos ayuda a ver más próximamente lo que significa esa palabra Gesed, amor leal de pacto. En un matrimonio existe un compromiso entre dos personas, pero también un fuerte deseo de cumplir ese compromiso por amor. Por amor, no es solo sentimentalismo, no es una obligación, no hay infidelidad, sino un deseo amoroso de cumplir ese compromiso que se hizo delante de Dios. Eso es lo que significa Gesed. Por esa razón, hermanos, el matrimonio es tan sagrado porque es un reflejo del amor leal de pacto entre Cristo y la iglesia. Este texto, querido hermano, te mostrará que en el día de la aflicción debes buscar a alguien que te provea Gesed, alguien que te provea una amistad con compromiso, lealtad y amor. Compromiso, lealtad y amor, como veremos entre la amistad de David y Jonatán. Comencemos viendo que debes de buscar amigos que se comprometan verdaderamente con Dios. ¿Por qué David fue a buscar ayuda en Jonatán? Porque había un compromiso Gesed de por medio con Dios, y vamos a verlo, y ese será nuestro primer punto. Busca personas que tengan un compromiso con Dios como David y Jonatán. Mira lo que dice el versículo número 1. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida? David no tiene dónde esconderse. Hemos estado estudiando. Saúl lo ha estado persiguiendo a cada lugar que va David. Incluso fue a buscarlo cuando David estaba con el profeta Samuel. Pero ¿por qué David va a Jonatán? Después de todo, Jonatán es el príncipe, hijo del rey Saúl, el cual lo quiere matar. ¿Por qué va a él? Bueno, Primera de Samuel 18:3 nos da la respuesta. Dice estas palabras. Primera de Samuel 18:3. E hicieron pacto. Ahí está la clave. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. ¿Te acuerdas de la definición? Amor envuelto con un pacto. David buscó Gesed en Jonatán porque había un pacto de amor de por medio delante de Dios. Este pacto le aseguraba a David que Jonatán sería el tipo de amigo que describe el proverbista en Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Por esa razón David estaba seguro que su amigo lo ayudaría a entender por qué su padre Saúl lo quería matar. ¿Sabes, hermano? En tiempos de necesidad podrás confiar solo en aquellos que han hecho un pacto con Dios, como en el caso de David. Aprende de este hermoso ejemplo. Mira lo que dice el versículo número 2. Jonatán le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No, David, no será así. Al parecer, Jonatán no sabía lo que había pasado en el capítulo anterior. Su padre, a pesar de haber prometido que no le iba a hacer daño a David, había intentado matarlo nuevamente. Saúl no sabe lo que es Gesed, no sabe lo que es una verdadera amistad. Mira el versículo 3, lo que le responde David. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá:
no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David está intentando que Jonatán vea el corazón negro, oscuro de su padre a causa del pecado. David menciona una frase muy triste, hermanos. Estoy a un paso de la muerte, lo cual refleja temor. Y esto es triste porque ni con el gigante Goliat, ni en el campo de batalla con los sanguinarios filisteos, David se sintió en tanto peligro. Qué triste que con su gente y sirviendo a su rey estuviera en más peligro que con los enemigos. Pero Saúl no tiene idea lo que es una amistad. Versículo número 4. Miren la respuesta de Jonatán. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. ¡Wow! ¡Qué palabras! Las palabras de Jonatán son simplemente impresionantes, porque muestran un gran compromiso con su amigo David. Debemos de ponernos en los zapatos de Jonatán para poder entender la magnitud de estas palabras, de esta oferta que le está haciendo. ¿Quién es su padre? Su padre es un loco desquiciado que ha intentado matar a medio mundo, incluyéndolo a él mismo, a su propio hijo. Jonatán sabía que va a estar arriesgando su propia vida, pero había entre ellos un compromiso de amor. David, lo que necesites, aquí estoy para ti. Más adelante, David va a tomar esa oferta y le va a decir que va a haber la festividad de la luna nueva. En esa fiesta el rey era una figura importante y Saúl iba a estar celebrando por 3 días. Quizás David estaba pensando que Saúl estaría relajado por el ambiente de la fiesta y él pudiera estar abierto al diálogo. David le dice a Jonatán que se va a ausentar de esa fiesta y su padre va a notar que no está ahí. Jonatán le debía de decir a Saúl que David había ido con su familia. Y aquí está la clave. Si no le molestaba a Saúl, todo estaba en paz. Ya se le había pasado el deseo de matarlo. Pero si se molestaba, eso quería decir que estaba enojado porque se le había escapado de sus manos. Pero David sabía que Saúl iba a poner mucha presión sobre su hijo Jonatán, a tal grado que pudiera influenciarlo. Por esa razón, David va a apelar a una petición que le va a recordar ese gran compromiso que tenían ante Dios. Mira el versículo número 8. Dice David: harás pues misericordia, es decir, harás gesed con tu siervo, ya que has entrado a tu siervo en un pacto de Jehová contigo. Es muy interesante cómo David asegura que Jonatán le va a ayudar. No apela a su gran amistad, sino al pacto que tenían delante de Dios. Le dice: Jonatán, dame gesed porque hay un pacto de por medio con Dios y tú sabes la seriedad de eso. David sabía que Jonatán era un hombre temeroso de Dios y no rompería su promesa. Hermanos, qué importantes son las amistades que te recuerdan tu compromiso con Dios. ¿Y tú tienes este tipo de amistades? Porque son muy valiosas. Por el contrario, si tú tienes amistades que te están impulsando a quebrantar tu compromiso con Dios, aléjate de ellos lo más rápido posible, porque no son verdaderos amigos. Pero qué buen amigo es este. Enseguida Jonatán también apela a ese amor leal de pacto para pedirle un gran favor a su amigo David. Mira el versículo 14. Dice él: y si yo viviere, David,
harás conmigo misericordia de Jehová. Es decir, dame amor leal como el que da Dios, para que no muera. Versículo 15. Y no apartarás tú misericordia, tu gesed, tu amor leal de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Las palabras que usa Jonatán aquí, no sé si lo notaste, pero son muy fuertes, porque está indicando que Dios va a acabar con cada uno de los enemigos de David. ¿Y sabes quién era uno de esos enemigos? Su padre, su padre. Su padre por esa razón está pidiendo que tenga gesed con él, es decir, lo está comprometiendo a tener un amor continuo, inquebrantable con él y con sus hijos, con su descendencia. Era común que cuando llegaba un rey nuevo al poder, acababa con toda la familia real anterior para no correr ningún riesgo, porque iban a intentar matarlo. David aceptaría esta propuesta y la cerraría con un compromiso delante de Dios, con un pacto. Miren el versículo 16. Así hizo Jonatán pacto, nuevamente esta palabra, pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Qué hermoso ejemplo de amistad piadosa tenemos en este capítulo 20, donde el vínculo de la unión no es sentimentalismo, no es una buena relación, sino es un pacto de amor con Dios. En estos versículos hemos visto los elementos gesed, amor, compromiso, lealtad y todo eso rodeado con un pacto. Esto es lo que nos enseñan estos creyentes. A continuación, Jonatán le dice a David que al tercer día saldrá y lanzará 3 flechas. Si tira las flechas cerca, quiere decir que David puede regresar, que hay paz, que Saúl está tranquilo. Pero si las lanza lejos, quiere decir que su padre está enojado y que hay peligro. Esta sección termina con las palabras de Jonatán recordando que habían hecho un compromiso delante de Dios. Mira el versículo 23. En cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre, para siempre. ¿Sabes? En medio de la necesidad, como David, busca refugio con un buen amigo que esté comprometido con Dios, porque ese amigo seguramente te va a ayudar a que tu fe no decaiga y que confíes en la providencia de Dios fuertemente. ¿Por qué David buscó ayuda en Jonatán? Preguntamos nuevamente. Ya lo vimos, porque había un compromiso de por medio ante Dios, pero también había una lealtad gesed con su Dios. Ahora veamos la importancia de tener amigos que sean leales a Dios, porque serán leales a ti también. Y este será nuestro segundo punto, la lealtad entre David y Jonatán. Miren el versículo 24. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. El rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl y el lugar de David quedó vacío. Jonatán y David llevaron a cabo ese plan que habían diseñado y David no se presentó a esa cena. Miren el versículo 26. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque decía,
le habrá acontecido algo y no está limpio. De seguro no está purificado. Es increíble lo que Saúl está pensando. Después de que ha intentado matar a David varias veces, se pregunta por qué no está en esa cena. ¡Qué hombre tan cínico! No cabe duda que la mente de Saúl ya no funciona a causa del pecado, no razona. Sabía lo que Dios pedía de su pueblo para estar limpios ante su presencia, pero él no lo hacía. Tendría las manos limpias, pero el corazón estaba sucio totalmente de pecado. ¿Cómo es que no se le ocurrió que David no estaba ahí por las tantas veces que ha intentado matarlo? Una persona podía quitar la impureza en un día. Así es de que Saúl no preguntó ese día y esperó hasta el día siguiente. Miren el versículo 27. Y al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí hoy ni ayer? Ni siquiera le llama por su nombre. Versículo 28. Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra el sacrificio en la ciudad. Este es el momento clave, hermanos. Este es el momento en que Jonatán va a ver el corazón de su padre por medio de su reacción. Miren el versículo 30, cómo reacciona Saúl. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? ¡Wow! ¡Qué palabras de este padre y qué boquita tiene! Es tan grande el enojo de Saúl porque se le escapó David de sus manos, que descarga toda su furia, todo su enojo contra su hijo Jonatán. Le dice que es un hijo ilegítimo de una mala mujer porque lo ha traicionado al ayudar a su enemigo David. También le dice que es una vergüenza como hijo por no permitir que su dinastía siguiera. No cabe duda de que Saúl y Jonatán ven la vida totalmente diferente. Uno busca serle leal a Dios y el otro busca serle leal a sus deseos carnales solamente. Mira lo que dice Saúl en el versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tú reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. ¿Qué dijo Saúl? ¿El reino de Jonatán? Este hombre, a causa de su pecado, sigue aferrado a algo que no le corresponde. Recordemos lo que Dios le dijo a Saúl por medio del profeta Samuel, capítulos anterior. Parece que ya se le olvidó. Se le dijo: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová designó para que sea el príncipe. Jehová te ha desechado para que no reines sobre Israel. También se le dijo: Jehová ha rasgado de hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Este padre e hijo no se pueden comunicar porque uno trabaja para su propio reino y el otro está trabajando para el reino de Dios. Ven la vida muy diferente. Miren lo que hace Jonatán en el versículo 32. Mantiene su fidelidad al Señor. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? A pesar de la presión que está poniendo Saúl con sus palabras y su enojo, Jonatán permaneció fiel
al decreto de Dios y abogó por su amigo. La realidad es que Saúl no tiene respuesta para esas sencillas preguntas. No puede confesar que la realidad es que por dentro está ardiendo de envidia. Esto que hace Jonatán es Mateo 10:37 en acción. Dijo el Señor Jesús: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y va en pos de mí, no es digno de mí. Él no podía solapar la injusticia de su padre, porque su lealtad era primero para con su Padre celestial. Saúl no aceptó la exhortación de amor de parte de su hijo. Por el contrario, se enfureció aún más. Mira lo que hace en el versículo 33, algo increíble. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Saúl está fuera de sí, ya no piensa. Hace algunos segundos decía que quería que Jonatán, su hijo, fuera el próximo rey, y ahorita lo acaba de intentar matar. La realidad es que todo esto es una máscara para ocultar su envidia contra David y tener una excusa para matarlo. Irónicamente, Saúl fue un cobarde con Goliat, y contra su mejor guerrero lo quiere matar David, y contra su propio hijo se cree muy valiente. Alguien tiene que quitarle esta lanza a Saúl, porque no está en capacidad de usarla correctamente. No sabe quiénes son sus enemigos. Versículo 34, ¿cómo reacciona Jonatán? Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. El pecado, como siempre lo hace, terminó con la celebración. Jonatán ni siquiera tenía deseos de comer a causa de su tristeza. A pesar de que su padre lo intentó matar, él permaneció fiel al designio de Dios de que su amigo sería el próximo rey de Israel. Y permanecería fiel porque más tarde le diría estas palabras a su amigo David para animarlo. Primera de Samuel 23:17. David, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Gracias a esa fidelidad de Jonatán a Dios, pudo ser fiel a su amigo David por encima de sus lazos familiares. No se niega el gran dolor que sentía Jonatán por su padre, pero el dolor hubiera sido mayor si no fuera leal a su Dios. ¿Sabes? En medio de la necesidad, como David, busca refugio con un buen amigo que sabes que es leal a Dios, porque ese amigo seguramente te va a ayudar para que tu fe no caiga y que te aferres con más fuerzas a tu Dios, como en el caso de Jonatán y David. Preguntamos nuevamente, ¿por qué David buscó ayuda en Jonatán? Bueno, porque había un compromiso y una lealtad con Dios, pero también había un amor gesed entre ellos dos con su Dios. Ahora veamos que debes tener amigos que amen a Dios, porque seguramente sabrán amarte también a ti. Y este será nuestro tercer punto, el amor entre David y Jonatán. Versículo 35. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Esa noche debió haber sido muy difícil para este joven Jonatán, pero al día siguiente, tal como lo planearon, fue a buscar a su amigo David. A pesar de que sabía que su vida estaba en riesgo, había un gran amor por su amigo y era necesario alertarlo contra su padre.
Miren lo que hace Jonatán para indicarle a David lo que sucedió en la cena. Versículo 36. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, Jonatán lanzó las flechas. Mientras tanto, David estaba expectante para escuchar su grito, para saber si las flechas las había tirado cerca o lejos. Seguramente David con todo su corazón deseaba que Jonatán le gritara al muchacho que esas flechas estaban cerca para poder regresar a casa. Pero Dios en su providencia, hermanos, tenía otros planes para David. Y Jonatán pronunció unas palabras que debieron de ser muy, muy dolorosas para David. Miren el resto del versículo 37. ¿No está la saeta más allá de ti? Las flechas fueron lanzadas lejos, lo que indicaba que David no podía regresar a casa porque estaba en un grave peligro. Con esa señal, David sabía a su corta edad, probablemente alrededor de 20 años, que su vida cambiaría drásticamente. A partir de ese momento, David viviría 10 años en el exilio hasta la muerte de Saúl para poder sentarse en el trono de Israel. Miren el versículo 41. Cuando se fue el muchacho, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces postrándose. David se postra indicando que había recibido el mensaje, que lo había comprendido, y también se inclina para indicarle que lo iba a respetar como príncipe hasta que Dios decidiera otra cosa. David no se rebelaría. Ambos tenían el corazón destrozado porque el pecado de Saúl había hecho una gran brecha en esa amistad Gesed. Miren la despedida de estos muchachos, el resto del versículo 41. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Ellos se despidieron como se despedían en aquella región, con un beso en la mejilla. Era muy común. De hecho, Jesús fue entregado con un beso. Cuando Pablo partió de Mileto, los hermanos lo despidieron con un beso. Quien quiera buscar algo más en esta frase está muy equivocado. Ellos quizás pensaron que no se volverían a ver. Por eso estos valientes guerreros no pudieron contener el llanto. Podemos ver que entre estos amigos realmente había un amor santo. Versículo 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. La despedida entre estos amigos fue muy triste, pero Jonatán intenta animar a David, quien lloró más, con su bendición. ¿Te fijaste sus palabras? Parece irónico que le diga vete en paz cuando su padre lo quiere matar y no puede regresar a su casa. Pero a pesar de la tribulación, había un pacto de amor donde se habían jurado ser amigos para siempre. Además, con ese pacto ante Dios, prometían hacer lo posible para que su descendencia viviera en paz. No solo eso, por último prometían no romper ese pacto de amor ante Dios, y le entregaría Jonatán el reino a David pacíficamente. ¿Qué garantizaba el cumplimiento de esa promesa de amor de parte de Jonatán a David? Él mismo lo dijo, esté Jehová entre tú
y yo. Su unión con el Señor lo garantizaba. La Biblia nos deja claro que entre estos dos amigos había un amor puro, santo ante Dios. Lo repite una y otra vez. Por ejemplo, dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Capítulo 18, versículo 1. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Capítulo 18, versículo 3. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Capítulo 19, 1. Y este capítulo, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Estos amigos, al amarse de esta manera, hermanos, al amarse con amor gesed envuelto en un pacto, están reflejando imperfectamente el perfecto amor gesed de nuestro Dios. Un creyente debe de ser un reflejo de su Padre Celestial. Por eso debe de amar a los hermanos de esta manera, con gesed. Dice primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Y tú hermano, qué clase de amigo eres? ¿Buscas amar como Dios ama? ¿Sabes? David no olvidó ese amor leal de pacto que le prometió a su amigo Jonatán. David, con el tiempo, 10 años después, llegó a sentarse en el trono, pero desafortunadamente Jonatán moriría en el campo de batalla. Pero tal como lo prometió y estando Dios de testigo entre ellos, él cumpliría su pacto. Ve conmigo a 2 de Samuel capítulo 9, me gustaría enseñarte algo muy importante. 2 de Samuel capítulo 9, versículo 3, David ya es rey. Y mira lo que hace cuando se sienta en el trono. Dice así, el rey, es decir, David preguntó, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Es decir, gesed de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo, me imagino que a David se le iluminaron los ojos. ¿Un hijo de quién? Miren la respuesta de este siervo, un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Wow, versículo 7, llevaron al hijo de Jonatán ante su presencia y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad daré misericordia. Ahí está otra vez gesed, amor leal de pacto. Misericordia. ¿Qué era lo usual, hermanos? Lo usual era que el rey que había llegado al trono matara a este joven porque era nieto del antiguo rey. Pero él va a ser gesed, misericordia. ¿Por qué misericordia? Miren el resto del versículo. Por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esto es una verdadera amistad, un verdadero amor leal de pacto. Con esta hermosa acción, David estaba cumpliendo el propósito de una amistad, reflejar el amor de su Padre Celestial. Hermanos, gesed es uno de los atributos sobresalientes de nuestro Dios, porque Él es grande, abundante en gesed. ¿No lo dice el Salmo 103, 8? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, en gesed. El Salmo 136 repite 19 veces esta hermosa característica de nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia, su pacto leal de amor. En ninguno otro vas a encontrar refugio perfecto, fidelidad genuina, amor eterno. Solo en Dios acude a Él. Termino con esto. Con el tiempo,
Dios proveería más amigos para David que lo ayudarían en su caminar con el Señor. Pero por más que amaran a David, todos serían imperfectos y limitados. Habría situaciones en las cuales ellos no iban a poder ejercer ese compromiso, lealtad y amor en su plenitud. Por ejemplo, Jonatán no pudo estar en el momento más difícil de la vida de David. Dice Primera de Reyes, capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir y Jonatán no estaba ahí. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿En dónde podrías encontrar tú ese amigo que se comprometa, que sea leal y ame perfectamente en su plenitud y esté contigo en los momentos más complicados? Un amor leal de pacto en su plenitud perfecto solo puede ser encontrado en nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Sabes? La amistad de David y Jonatán solo es un reflejo imperfecto de la amistad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él pudo hacer un pacto incondicional perfecto donde nos promete perdón de pecados y vida eterna. Él dice en Mateo 26, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Él ha prometido fidelidad perfecta hasta llevarnos a las moradas celestes y estar con Él. Dice Juan 17, 24, la oración de Jesucristo por nosotros. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Solo el Señor Jesucristo demostró su gran amor al dar su vida por nosotros. Y Él lo dijo en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Solo en Cristo Jesús vas a encontrar ese amor leal de pacto perfecto. En Él encontrarás Gesed en su plenitud. Si tú estás en Cristo Jesús, amado hermano, estás en la plenitud de este pacto Gesed de amor. Este pacto es una seguridad para ti y para mí, como lo vimos reflejado aquí. Pero si tú no tienes una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, no cuentas con ese amor leal de pacto. Tampoco podrás distinguir una verdadera amistad, porque te vas a confundir y te vas a conformar con muy poco. Si quieres saber más acerca de este tema, acércate conmigo. Yo pudiera enseñarte cómo comenzar una verdadera relación con Dios por medio de Cristo Jesús y que puedas disfrutar de este amor de pacto. Dios nos ayude también como iglesia a que busquemos siempre Gesed en nuestro Señor Jesucristo y que podamos cumplir el propósito de una amistad cristiana, que es reflejar la amistad Gesed de Cristo Jesús. Si lo hacemos, seguramente seremos un gran faro que alumbre la luz de Cristo Jesús en medio de tanta oscuridad que cada vez se torna más y más densa. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y eso, amada iglesia, será un gran privilegio, un honor que no se va a comparar con nada ni nadie. Dios nos ayude a amarnos con este tipo de amor. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué hermoso capítulo tenemos aquí, qué hermosa amistad que refleja imperfectamente la amistad perfecta con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este ejemplo, Señor, y ahora ayude a analizarnos
qué clase de amigos somos, qué es lo que buscamos en los amigos y qué debemos nosotros de proveer a las amistades. Ayúdenos a amarles de esta manera, Señor, con un compromiso primeramente a usted, con un amor leal a usted para poder amar y ser un buen amigo, como describe esta porción de las Escrituras. Gracias, Señor, por este manjar espiritual. Gracias por la oportunidad que nos ha dado de estar en su palabra. Oramos en el nombre precioso de nuestro gran Dios Salvador, nuestro gran amigo Cristo Jesús. Amén.